Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches ya. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa. El día de hoy los voy a estar acompañando en este seminario virtual preparatorio para el proceso de inscripciones de la convocatoria territorial 8. En primer lugar, les pido excusas por la tardanza en comenzar. Había pues como una congestión por el número de inscritos el día de hoy, entonces tardó un poco en cargar, digamos, de parte mía, o al menos desde mi rol de administrador, tardó en cargar un poco las diapositivas, pero ya estamos en línea afortunadamente. Yo les agradecería que me confirmaran previo a iniciar con lo que nos convoca el día de hoy, si está todo bien con el audio, con las diapositivas, con el video, si me están escuchando bien especialmente. Bueno, perfecto. Yo les agradezco la asistencia a este espacio del día de hoy. Nos acompañan personas de varios departamentos del país, precisamente de los departamentos que agrupan a esta convocatoria territorial 8. Les agradecemos su disposición a participar de este espacio el día de hoy. Les cuento que Construyendo Méritos es una institución dedicada a la formación de personas para concursos públicos de méritos. En nuestros 6 años de existencia, miles de ciudadanos se han preparado con nosotros para las pruebas escritas de los distintos procesos de selección del país y gracias a estos procesos de formación que impartimos, muchos de ellos hoy en día son empleados con derechos de carrera a partir de los insumos de formación que proveemos. Entonces los invitamos a ser parte, digamos, de estos espacios continuos, gratuitos también que ofrecemos y prepararse con nosotros para este concurso público de méritos convocatoria territorial 8. Vamos a dar inicio entonces al orden del día que vamos a desarrollar en este momento. En un primer lugar, vamos a aclarar cuáles entidades participan de la convocatoria territorial 8. En segundo lugar, cuáles son los requisitos de los empleos que se ofertarán en la convocatoria, en qué fase se desarrolla la convocatoria, cuáles documentos se deben aportar durante la fase de inscripciones, qué precauciones se deben tomar para no resultar inadmitido, en qué consiste la prueba de valoración de antecedentes, en qué consisten las demás pruebas que se aplican en la convocatoria. Entonces vamos a dar inicio al primer punto. Antes de entrar en este orden del día, en el desarrollo de este orden del día, yo les recuerdo, les reitero que a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla pueden hacer las preguntas que consideren necesarias y trataremos de resolverlas en el transcurso de esta charla. Muy bien, bueno, afortunadamente logramos resolver estos breves problemas iniciales de conexión, entonces vamos a desarrollar lo que nos interesa el día de hoy. ¿Cuáles entidades participan de la convocatoria territorial 8? De esta convocatoria participan entidades territoriales del orden departamental, del orden municipal de los siguientes departamentos: Amazonas, Boyacá, Caquetá, Magdalena, Quindío, Tolima y Vaupés. Participan de esos departamentos las siguientes entidades: la Gobernación del Amazonas y la Asamblea Departamental del Amazonas. En Boyacá, la Alcaldía Municipal de Tunja, el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, la Secretaría de Educación de Boyacá, el Instituto de Tránsito de Boyacá. En el departamento de Caquetá, el Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo del Caquetá, la Gobernación del Caquetá, la Secretaría de Educación del Caquetá. En el departamento del Magdalena participa la Gobernación del Quindío. En el Quindío, perdón, en el departamento del Magdalena participa la Gobernación del Magdalena. En el Quindío participa la Alcaldía Municipal de Armenia, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, la Corporación Consejo Municipal de Armenia, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Armenia, el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Armenia, la Personería Municipal de Armenia, el Instituto Departamental de Deporte y Recreación del Quindío, la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, la Secretaría de Educación Municipal de Armenia y la Gobernación del Quindío. Por Tolima participan el Consejo Municipal de Ibagué, la Personería Municipal de Ibagué, Indeportes Tolima, Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Secretaría Departamental de Educación y Cultura del Tolima,
Y finalmente, por BAUPES participa la gobernación del BAUPES. Estas son las entidades que van a estar convocando sus empleos a través de la convocatoria territorial 8. Debemos diferenciar esta convocatoria de la territorial 9 que aplica para otros departamentos. Esta convocatoria aplica precisamente para los departamentos y entidades que acabamos de mencionar, es decir, la convocatoria territorial 8. ¿Cuáles son los requisitos de los empleos que se ofertarán en la convocatoria territorial 8? Nosotros estamos en un momento de inicio de la convocatoria. Cuando se abren las inscripciones, es un momento en el cual se definen muchas cosas. De parte de ustedes como concursantes, se define el empleo al cual se van a postular y ustedes en ese momento también postulan su formación académica y su experiencia para acreditar los requisitos que exige ese empleo. Es un momento muy importante del proceso de selección y precisamente eso es lo que nos convoca el día de hoy, que derivado del proceso de inscripciones nosotros escojamos mejor el empleo y adicionalmente acreditemos en buena forma los requisitos mínimos de formación académica y experiencia. Nosotros en un momento vamos a ver cuáles son las fases de la convocatoria territorial 8, porque un concurso público de méritos se desarrolla en fases que son cronológicamente estructuradas, es decir, primero se agota una fase para pasar a la siguiente. Pero antes vamos a ver cuáles son los requisitos de los empleos que se ofertarán en la convocatoria territorial 8. Debemos aclarar, mencionar que más de 2.500 vacantes abarca la convocatoria. Estas vacantes son empleos de carrera administrativa. Tal vez algunos de los asistentes no estén familiarizados con el concepto de carrera administrativa, pero la carrera administrativa es la regla general de ingreso al empleo público. Hay varios tipos de empleos públicos, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que hay empleos de relevancia pública como el presidente, como los congresistas, como los concejales, como los diputados. Estos son empleos de elección popular, entonces estos digamos que hacen parte del empleo público, pero digamos que están ahí muy aparte. Hay otros tipos de empleo público, por ejemplo, los empleados de libre nombramiento y remoción. Cuando nosotros vemos los secretarios del despacho en una alcaldía, en una gobernación, los ministros, son funcionarios de libre nombramiento y remoción del que está por encima jerárquicamente en la estructura. Es decir, en una alcaldía, los secretarios del despacho son de libre nombramiento y remoción del alcalde, lo mismo en la gobernación. Pero la regla general de los empleados de los empleos del Estado son empleos de carrera administrativa, empleos a los cuales se ingresa previo concurso público de méritos, empleos de los cuales se sale o digamos que se cesan las funciones en ese empleo por unas causales que son excepcionales, esto es destitución por sanción disciplinaria, destitución por decisión judicial, baja calificación de servicios, entre otras causales que son excepcionales. Es decir, estamos hablando de ingreso a empleos de carrera administrativa que tienen una estabilidad especial. ¿Listo? Entonces, se ofertarán más de 2.500 vacantes de carrera administrativa en los departamentos de Amazonas, Boyacá, Caquetá, Magdalena, Quindío, Tolima y Vaupés. Esto ya debe haber quedado claro a este punto. Los requisitos mínimos de los empleos. Entonces aquí vamos a ver que las entidades territoriales tienen una autonomía para fijar su planta de empleos y los requisitos de estos empleos, de acuerdo a unos mínimos y máximos que están estipulados en el Decreto Ley 770 del 2005. En este decreto se establecen los requisitos mínimos que se deben cumplir en las entidades del orden territorial, mínimos y máximos. Ya luego, cada entidad debe fijar unos requisitos específicos, pero aquí nos vamos haciendo una idea de cuáles son los tipos de empleos que se ofertan en la convocatoria territorial 8. Estos empleos corresponden a unos niveles jerárquicos. Los empleos de carrera administrativa están estructurados de acuerdo a unos niveles. Los niveles que se ofertarán son nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial. Los niveles asesor, que son niveles, digamos, superiores a nivel profesional, por lo general se trata de empleos de libre nombramiento y remoción dentro de las entidades, aunque algunos son de carrera administrativa.
En este caso, los empleos del nivel profesional, de acuerdo con el decreto que les menciono, tienen como requisito mínimo el título profesional y máximo título profesional, título de posgrado y experiencia. De ahí en el medio nosotros nos vamos a encontrar que en el nivel profesional me exigen título profesional, que me van a exigir experiencia profesional relacionada o simplemente experiencia profesional, que me van a exigir posgrado o no. Pero digamos que ese es el mínimo y el máximo que yo me voy a encontrar en el nivel profesional. Ya vamos a ver que nosotros vamos a consultar los requisitos mínimos específicos de cada empleo en el CIMO. En el nivel técnico, el requisito mínimo es el título de bachiller en cualquier modalidad y el máximo título de formación técnica profesional o de tecnológica con especialización o terminación de aprobación del pensum académico de educación superior en formación profesional y experiencia. Entonces, este es el mínimo y el máximo en el nivel técnico. Y en el nivel asistencial, el mínimo es educación básica primaria y el máximo es título de formación técnica profesional y experiencia laboral. Entonces, miremos que para hacer parte de un empleo de carrera administrativa, en el nivel técnico debo tener mínimo con un título de educación básica primaria. Asimismo, en el nivel técnico mínimo un título de bachiller y en el nivel profesional mínimo un título profesional. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que yo debo consultar los requisitos mínimos del empleo en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, SIMO. El SIMO es un sistema de apoyo creado, administrado, gestionado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. El CIMO no es una entidad en sí misma, sino que es simplemente un sistema operativo que sirve de apoyo para la gestión de la carrera administrativa. Ustedes en el CIMO van a consultar cuáles son los requisitos mínimos de los empleos a los cuales se están postulando. Entonces yo voy a compartir aquí brevemente mi pantalla. Listo, aquí estamos viendo mi pantalla, creo. En este momento estamos en el CIMO. El CIMO, como les mencionaba, es el sistema de gestión de la carrera administrativa en Colombia, a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. No se encarga de todos los asuntos de carrera administrativa, sino que se encarga de los asuntos de carrera administrativa que son de competencia de la misma comisión. Hay convocatorias públicas de empleo que no son de competencia de la comisión, pero esos espacios no nos interesan en este momento. Entonces yo les mencionaba los requisitos mínimos de los empleos que nosotros vamos a encontrar en la convocatoria, pero ya esos requisitos mínimos específicos yo los consulto en el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la oportunidad. Aquí filtro por proceso de selección, convocatoria territorial 8 y voy a filtrar también por el nivel. Voy a filtrar en este caso el nivel profesional. Le voy a dar buscar y él me va a indicar cuáles son los empleos disponibles. Pero resulta que yo adicionalmente quiero conocer mmm, cuáles son los empleos disponibles, pero solamente en el departamento de mi interés, donde yo vivo o donde tengo mi familia, donde quiero vivir. Y en este caso es el departamento del Quindío. Aquí estoy viendo entonces los empleos disponibles en el departamento del Quindío en el nivel profesional y ya yo debo consultar de esta información los requisitos mínimos de formación académica y experiencia específicos, ¿cierto? Entonces, tenemos que para este empleo, que se denomina profesional especializado, que corresponde al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, tengo que me exigen un título profesional en contaduría pública, un título de posgrado en la modalidad de especialización y 3 años de experiencia profesional relacionada. Esto es lo que me están exigiendo para participar de este empleo. Yo debo entonces consultar cuál es el empleo que más me conviene a mí de acuerdo con mi formación académica y mi experiencia previas, las que tengo acreditadas a través del CIMO. eh, entonces, las que tengo acreditadas o las que aporto a través del CIMO. Vamos a resolver un par de preguntas que hay en este momento.
Dayana nos dice que quiere aplicar a una oferta de auxiliar administrativo que pide bachiller, pero soy profesional. ¿Hay algún problema? No, no hay ningún problema, Dayana. El problema realmente, o lo que sí debes tener en cuenta, es que si te postulas a un empleo de el nivel asistencial siendo profesional, ese título profesional no te va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces vas a perder tu formación para la convocatoria, ¿cierto? Hay veces es bueno, no hay otra opción, ¿cierto? Es una forma de ingresar a la carrera administrativa, pero se debe tener en cuenta que ese título profesional no te va a servir y la experiencia que hagas en el nivel asistencial no te va a servir para acceder posteriormente al nivel profesional. No se considera experiencia profesional. Entonces, hay que tener en cuenta esos factores. Bueno, aquí nos hacen una pregunta. Cuando no salen las equivalencias es porque no tiene ninguna. Las equivalencias son formas supletorias de acreditar los requisitos mínimos. Cuando en el manual de funciones del empleo no me dice si aplican o no las equivalencias, es porque yo debo asumir que no aplican las equivalencias. Muy bien, creo que podemos continuar. Reiteramos entonces que en el sistema de apoyo para la igualdad del mérito y la oportunidad, ustedes deben consultar los requisitos mínimos de los empleos a los cuales se quieren postular. Vamos a profundizar entonces cuáles son esas recomendaciones, cuáles son las pautas que ustedes deben observar para realizar el proceso de inscripción. Primero, vamos a ver en qué fase se desarrolla esta convocatoria, convocatoria territorial 8. Es muy importante que ustedes como concursantes sepan cuáles son los distintos pasos que se surten en un concurso público de méritos, porque eso les va a permitir un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque no las van a tomar por sorpresa, por ejemplo, las pruebas escritas, sino que ustedes de forma anticipada ya saben cuándo se van a tener que presentar las pruebas escritas. No los va a tomar por sorpresa la prueba de valoración de antecedentes y si es necesario van a interponer reclamación. Entonces, digamos que en esas fases ustedes ya van a saber qué deben hacer como concursantes, qué pueden esperar de esas fases y qué desempeño pueden tener al finalizar el concurso público de méritos. Entonces, es muy importante conocer cuáles son las fases de la convocatoria territorial 8, que es la que nos interesa. En un primer lugar, se abren inscripciones al concurso en la modalidad de ascenso entre el 23 y el 29 de enero del 2023, es decir, a partir de la próxima semana, del próximo lunes. En esta modalidad solamente puede postularse los empleos con derechos de carrera de la misma entidad. No pueden postularse los empleados en provisionalidad, ni los trabajadores oficiales. Solamente pueden postularse los empleados con derechos de carrera, es decir, que han superado las fases de un concurso público de méritos y han sido nombrados a partir de un concurso público de méritos de cada entidad. Es decir, los empleados de carrera de la gobernación del Amazonas se pueden presentar a los empleos que se oferten en ascenso de la gobernación del Amazonas, pero no de cualquier empleo de la convocatoria, solamente de la entidad para la cual se está postulando o solamente para la entidad en la cual es empleado de carrera administrativa. Cerradas las inscripciones en la modalidad de ascenso, se surten las inscripciones en la modalidad de concurso abierto. Allí se puede presentar cualquier ciudadano. El momento de las inscripciones es fundamental en la medida en que en este punto ustedes aportan los certificados de formación académica y de experiencia con los cuales van a concursar. Cerradas las inscripciones, no se puede actualizar la información. Entonces, ustedes deben procurar que los certificados de formación académica y de experiencia que aporten sean correctos desde el punto de vista de la información que allí se contenga, que estén bien acreditados de acuerdo a las reglas de la convocatoria que vamos a ver a continuación y que efectivamente ustedes sí cumplan los requisitos mínimos del empleo. Es decir, hay que hacer matemática, ¿cierto? Ustedes deben sumar los meses de experiencia, deben revisar que sí efectivamente cumplan con la formación y constatar que cumplan con los requisitos mínimos del empleo
actualmente de acuerdo a los certificados de formación académica y experiencia que aportaron al CIMO. Por ejemplo, el 3 de marzo del 2023 cierran las inscripciones para el concurso en la modalidad abierta. Hasta esa fecha se pueden aportar documentos. Yo me gradúo como especialista el 4 de marzo del 2023. Entonces, ese día me van a entregar a mí el título de especialista. O mejor aún, me van a entregar a mí el título profesional. Entonces, yo me estoy debatiendo si, digamos que postularme un empleo profesional o postularme un empleo en el nivel técnico porque todavía no tengo el título. Realmente allí, a pesar que al otro día yo obtendría el título profesional, no puedo concursar por un empleo en el nivel profesional, ya que yo debo acreditar los requisitos mínimos para el cierre de las inscripciones y esta información debe estar actualizada en el CIMO para el cierre de las inscripciones. A pesar que al otro día este caso hipotético, la persona se haría profesional y al otro día cumpliría el requisito mínimo, la forma en que se desarrollan los concursos, al menos este tipo de convocatorias CNSC, implica que toda la información de experiencia y formación académica debe estar lista para la fase de inscripciones de parte de ustedes como concursantes. En la verificación de requisitos mínimos, que es el tercer momento que encontramos allí, que lo tenemos resaltado en un color especial, la universidad contratada para desarrollar el proceso de selección, contratada por la CNSC para desarrollar el proceso de selección, se encargará de revisar los documentos que ustedes aportaron a través del CIMO. Es decir, ustedes aportan los documentos, se cierran las inscripciones, la universidad se encarga de revisar que cumplan con la formación académica y con la experiencia. ¿Qué pasa si no cumplen? Pues que serán declarados como no admitidos o como que no continúan en concurso y por eso esta fase está allí en verde. Porque yo debo revisar muy bien que efectivamente cumpla con los requisitos mínimos del empleo de elección. Si no cumplo, no voy a poder continuar en el concurso, ni siquiera se me va a permitir pasar a los puntos 4, 5 y 6 que vemos en esta gráfica, que es la aplicación de pruebas. Entonces es como si llego a competir en una carrera y me descalifican porque traigo la bicicleta que no es, ¿cierto? Esto, digamos que puede suceder, no debe suceder y no nos va a suceder a nosotros que estamos en este espacio apropiándonos de las reglas más importantes de la convocatoria. Yo sé que hay muchas dudas en este momento que vamos a resolver en unos minutos, entonces les pido un poco de paciencia porque tenemos muchas inquietudes pendientes y son muy interesantes, quizás nos puedan servir a muchos, entonces en un momento las resolvemos. Una vez se cierra la fase de verificación de requisitos mínimos, se aplican las pruebas escritas. Hay una prueba escrita de competencias funcionales y una prueba escrita de competencias comportamentales. La primera prueba escrita de competencias funcionales es eliminatoria y tiene un peso porcentual del 60%. La segunda es clasificatoria y tiene un peso porcentual del 20%. Entonces, tenemos que hay una prueba escrita que es más importante que la otra en cuanto a peso porcentual. En un momento vamos a profundizar qué evalúan estas pruebas. Tenemos una tercera prueba, que es la prueba de valoración de antecedentes, que tiene un peso porcentual del 20%. Y tenemos a partir de allí, con las tres pruebas, la consolidación de la lista de elegibles. ¿Qué es la lista de elegibles? Es un acto administrativo, es decir, es una norma expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil en la cual se establece el orden de los elegibles de una convocatoria. Entonces allí me van a decir la lista de elegibles que la Comisión Nacional del Servicio Civil resuelve que en esta convocatoria territorial 8 para el departamento del Amazonas, en el cargo de auxiliar administrativo, se consolida la siguiente lista de elegibles. Primer lugar, Pepito Pérez. Segundo lugar, y así sucesivamente, ¿cierto? La lista de elegibles es un acto administrativo de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y aquí yo debo hacer una observación muy importante. Quienes superen la fase de verificación de requisitos mínimos, miren, ese primer momento eliminatorio, y luego superen la prueba de competencias funcionales,
el otro requisito eliminatorio, quedarán en la lista de elegibles. Entonces, el objetivo de ustedes como concursantes, digamos que el objetivo más básico es llegar a este punto, a la lista de elegibles, es decir, superar la verificación de requisitos mínimos. Quedarse en la verificación de requisitos mínimos es un error de ustedes como concursantes. Entonces, vamos a estudiar muy bien y conocer muy bien las reglas de la convocatoria. Y a partir de allí, el segundo momento eliminatorio es la prueba de competencias funcionales. Pero ustedes pueden prepararse para, obviamente, superar este momento eliminatorio. Porque muchas veces las listas de elegibles quedan con finalmente 2, 3, 4 personas y hay 2 vacantes. Entonces, estar en una lista de elegibles que tiene una vigencia de 2 años es una ventaja porque puedo estar muy cerca de un empleo de carrera administrativa si no logro acceder inmediatamente al empleo. ¿Listo? A partir de las listas de elegibles ya le corresponde a cada entidad efectuar el nombramiento. Ya no es la comisión, sino cada entidad. Este nombramiento es en periodo de prueba por 6 meses y finalizado ese periodo de prueba, a ustedes les hacen una calificación de servicios que debe ser satisfactoria para adquirir plenos derechos de carrera administrativa. Entonces, este es el trasegar de un concurso público de méritos, específicamente de esta convocatoria territorial 8. ¿Cuánto se puede demorar la convocatoria desde, al menos desde las inscripciones hasta la lista de elegibles? Idealmente y en los términos más óptimos en los que se ha desempeñado la Comisión Nacional del Servicio Civil en los últimos años, se tarda un año. Idealmente, digamos, si la comisión hace un trabajo excepcionalmente rápido, pero esto a veces se alarga un poco. Lo cierto es que una vez se cierran las inscripciones, prontamente los concursantes van a ser convocados a las pruebas escritas o al menos en un lapso pues corto de tiempo. En ese sentido, ustedes desde que se postulan a un empleo con la inscripción, comienzan con la preparación para las pruebas escritas en un escenario ideal. Vamos a leer un par de preguntas que hay allí para continuar con el siguiente punto. Bueno, Margot nos pregunta, ¿cómo hago si yo vivo en el Caquetá, pero quiero aspirar a un cargo en el Quindío? ¿Lo puedo presentar en el Caquetá? Sí, como en este caso, el Caquetá es un departamento que está participando de la convocatoria. Usted puede presentar las pruebas tanto en Caquetá como en el Quindío, sea para un cargo del Caquetá o del Quindío. Bueno, aquí Robinson nos pregunta qué especificaciones debe contener la carta laboral. Ya vamos a ver eso, listo. Vamos a ver precisamente cuáles son los requisitos para acreditar la experiencia. Los diplomados, ¿cómo se deben subir? Listo. Eso es un tema de lo que vamos a abordar a continuación. Equivalencia. En un momento podemos retomar las equivalencias, el concepto de las equivalencias. Bueno, yo creo que hay preguntas que vamos a resolver en un momento, ¿listo? Entonces, vamos a ello. ¿Cuáles documentos se deben aportar durante la fase de inscripciones para la convocatoria territorial 8? Primero, se deben aportar documentos de identificación personal. Ustedes cuando se registran en el SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, lo hacen con un número de cédula. La Comisión Nacional del Servicio Civil está contrastando esta información con la base de datos de la registraduría, de tal forma que efectivamente las personas que se postulen al SIMO sean ciudadanos. Entonces, ustedes cargan su cédula y este es un paso que se sigue una vez ustedes se registran en el SIMO. ¿Listo? Adicionalmente, ustedes deben aportar los certificados de formación académica y los certificados de experiencia. Eso es lo que ustedes deben aportar. Pero en formación académica y en experiencia hay varias particularidades. ¿Por qué son importantes los documentos que se aportan durante la fase de inscripciones? En la fase de la convocatoria territorial 8, que acabamos de ver, tenemos que primero se desarrolla una fase de verificación de requisitos mínimos. En las distintas fases hay una fase de verificación de requisitos mínimos y esta fase de verificación de requisitos mínimos es eliminatoria. Entonces yo tengo que acreditar mi formación académica y mi experiencia para poder ser admitido al proceso de selección. Pero adicionalmente yo debo tener en cuenta que en esta convocatoria la prueba de valoración de antecedentes tiene un peso porcentual del 20%
y por lo tanto yo debo tener un puntaje de esta prueba, idealmente, ¿cierto? No puedo apuntarle a obtener cero. Entonces yo muchas veces voy a tener que escoger en un empleo en el cual simplemente cumplo con los requisitos mínimos o en otro empleo en el cual excedo los requisitos mínimos del empleo al cual me estoy postulando. Y esto implica, es decir, escoger entre un empleo con mejor salario, con menor salario, pero escoger un empleo en el cual estoy compitiendo con personas con más experiencia, con más formación, ¿cierto? Es decir, ustedes deben analizar todos estos factores a la hora de postularse a un empleo de carrera administrativa, pero para eso precisamente es este espacio del día de hoy. Yo voy a subir un poco acá, me siento un poco sobre el piso, ahí, mejor. Entonces, ¿por qué es importante aportar los documentos durante la fase de inscripciones? Primero, porque con ellos cumplo los requisitos mínimos y segundo, porque con ellos yo obtengo una puntuación en la prueba de valoración de antecedentes. ¿Qué documentos se deben aportar? Entonces, muy bien, allí tenemos una pregunta, vamos a leerla. John Edison nos dice, cuando vamos a subir los documentos, pide subirlos en PDF formato OCR. ¿Qué significa? Significa, pues, es como un poco que les faciliten a ustedes el trabajo y formato OCR es un formato digitalizado, que los textos se pueden copiar y pegar desde el PDF, ¿cierto? Pero no se compliquen con eso y apórtelos en PDF, es decir, idealmente los aportan en PDF digitalizado o el texto digitalizado, es decir, que reconoce el texto. Pero si no pueden, no pueden, porque realmente pues esto es una exigencia un poco, pues, excesiva. Erika nos dice, si ya tengo los documentos cargados, ¿debo actualizar las certificaciones laborales? Sí, pues depende, porque si usted está perdiendo 3, 4 meses frente a su última certificación, actualice su certificado de experiencia. Es decir, siempre debe postularse con lo máximo que usted tenga, porque usted no sabe que eso pueda significar 1 punto, 2 puntos, 10 puntos, o eso pueda significar el acceso a un empleo de carrera. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué documentos se deben aportar? Educación. Miren, en educación hay varios tipos de educación que se admite, que se exige en los concursos públicos de méritos. Como ya vimos, siempre se exige educación, educación formal. Hay algunos empleos en los cuales se exige educación para el trabajo y el desarrollo humano. Pienso, por ejemplo, en los agentes de tránsito, que les exigen una titulación en esta modalidad, pero por lo general me exigen un título de educación formal, es decir, bachillerato, técnico, tecnólogo, profesional o posgrado. Hay ocasiones en las cuales me admiten un título de educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero este tipo de formación es importante porque me da una puntuación en la prueba de valoración de antecedentes. Asimismo, la educación informal. En la educación informal yo encuentro todo tipo de cursos que sean inferiores a 160 horas con cualquier denominación, congreso, seminario, diplomado, simposio, curso, ¿cierto? Esto, digamos que esta educación informal es aquella que corresponde a la que imparte cualquier persona natural, jurídica, en un ámbito de libertad bastante amplio. En cambio, la educación para el trabajo y el desarrollo humano conduce a unas certificaciones de aptitud profesional en ámbitos laborales o académicos que excede las 160 horas y que para impartir este tipo de educación se requiere habilitación de parte de las secretarías o de las autoridades de educación territoriales y nacionales. Entonces debemos aportar documentos o certificados de educación, pero también debemos aportar documentos o certificados de experiencia. Esta experiencia puede ser experiencia laboral, experiencia relacionada, experiencia profesional o experiencia profesional relacionada. Y aquí vamos a ver acá ya mismo, vamos a ver en el CIMO un ejemplo de lo que estamos viendo aquí.
para que lo aterricemos un poco. Miren, este empleo que veíamos hace un momento de profesional especializado me pide experiencia profesional relacionada. Entonces, ese es un tipo de experiencia. Vamos a ver este profesional universitario. También me pide experiencia profesional relacionada. Uy, uy, bueno, pero si vamos, por ejemplo, vamos a ver a otro departamento, este profesional universitario también me pide experiencia profesional relacionada. Este empleo, por ejemplo, no requiere experiencia. Este empleo de profesional universitario tampoco requiere experiencia. Es decir, la experiencia en los empleos que se ofertarán obedece a diversos tipos de experiencia. ¿Listo? Eso es como lo que quiero aclararles a ustedes. Vamos a ver, por ejemplo, ahora esta consulta para el nivel técnico, ¿cierto? Entonces allí le doy buscar y vamos a ver que en el nivel técnico me pide experiencia relacionada, ¿cierto? Miren, experiencias relacionadas. Entonces ya vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos tipos de experiencia, ¿cierto? La experiencia relacionada, desde ya les aclaro que es para el nivel técnico o para el nivel asistencial. Mm, no aplica para el nivel profesional. Pues la experiencia simplemente relacionada. En el nivel asistencial yo encuentro experiencia relacionada, vamos a ver si encuentro experiencia laboral, que es la más básica. No, me piden siempre experiencia relacionada. Entonces, cuando yo consulto un empleo en el CIMO, voy a ver la experiencia y yo no me puedo quedar simplemente en 3 años y decir, no, 3 años yo los tengo. No, tengo que saber qué tipo de experiencia me exigen. Ahora volvemos a la diapositiva y allí, muy bien, allí estamos. La experiencia entonces puede ser, aquí ya vamos a hacer las definiciones, experiencia laboral, experiencia en cualquier tipo de empleo. Entonces allí ustedes se postulan a un empleo generalmente del nivel asistencial y cualquier cosa que hayan hecho previamente de trabajo o de prestación de servicios les va a servir. Es decir, si ustedes trabajaron en una papelería, les sirve. Si trabajaron en oficios varios, les sirve y así sucesivamente. Experiencia laboral es cualquier tipo de empleo. Experiencia relacionada es una experiencia que ya debe ser relacionada con las funciones del empleo. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy postulando a un empleo de atención a clientes, pues voy a tener que demostrar que previamente he tenido ese contacto con las personas para solucionar sus problemas o para vender o para hacer algo o interactuar con clientes. La experiencia profesional es aquella que se cuenta a partir de la terminación de materias siempre y cuando se tenga un título profesional. Es decir, la experiencia profesional es experiencia en cualquier empleo profesional. Y la experiencia profesional relacionada es aquella que se exige además del título profesional, además, es decir, es aquella que se, perdón, es aquella que además de ser profesional, es decir, además de contarse a partir del título profesional, debe tener una relación con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Es decir, yo me estoy postulando a un empleo en cobro de cartera, por ejemplo, cartera vencida, o cuando los impuestos se vencen en los municipios, ¿cierto? Y yo soy un profesional que voy a apoyar esta gestión, pero mi experiencia toda es en marketing digital, ¿cierto? Como profesional. Entonces allí yo voy a encontrar que mi experiencia podrá ser profesional, pero no es profesional relacionada. Y yo debo hacer este análisis muy bien a la hora de postularme en un concurso público de méritos. Vamos a ver ahora algo en lo que muchos de ustedes tienen dudas. ¿Cómo se acreditan estos factores de mérito? ¿Cómo se acreditan los factores de mérito? Esto es experiencia, educación. Educación formal se acredita a través de diplomas, actas de grado, certificado de terminación de materias de carrera profesional, tarjeta profesional, títulos en el exterior, dentro de los 2 años siguientes a la posesión. Es decir, si ustedes tienen un título en el exterior, obtenido en el exterior, pueden participar del proceso de selección, pero dentro de los 2 años siguientes a la posesión. En caso de que logren llegar hasta allá, deben homologar el título ante el Ministerio de Educación.
La educación formal, entonces, yo la acredito a través de diplomas, actas de grado, certificado de terminación de materias, es decir, documentos oficiales. Aquí yo no me puedo equivocar porque simplemente es tomar una copia de mi acta de grado o del diploma y los subo al CIMO. No tienen que ser los dos, con uno es suficiente, o el diploma o el acta de grado. Si quieren subir los dos y se sienten bien así, háganlo. Yo también lo haría mientras más información en este punto, listo. Allí queda claro. Vamos entonces a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y allí es donde debemos comenzar a tener mucho cuidado con cómo acreditamos la educación. El certificado debe contener nombre de la entidad, nombre del evento, fechas de realización, intensidad horaria. Miren que toda esta información debe estar en el certificado. La educación informal, también, intensidad horaria, nombre de la institución, nombre del evento y fechas de realización. En este punto debemos aclarar que la educación informal solamente se tendrá en cuenta aquella que se haya tomado dentro de los 10 años anteriores al cierre de las inscripciones. Las inscripciones cierran el 3 de marzo del 2023. Solamente se les tendrán en cuenta los cursos que ustedes tomaron entre el 3 de marzo del 2013 y el 3 de marzo del 2023. 10 años. Estos cursos son válidos. Los que estén antes no son válidos y obviamente los que estén después tampoco son válidos. Solamente esto para resaltar que los cursos que sean anteriores a estos 10 años no son válidos. En educación informal, no hablo de experiencia ni de otro tipo de educación que no se vencen. Esta sí, digamos que tiene una fecha de vencimiento o un término de vencimiento de acuerdo a las reglas de la convocatoria. Muy bien. Los certificados de experiencia. Y aquí es donde yo debo tener una especial atención. En los certificados de experiencia es donde más nos equivocamos como concursantes. ¿Qué información deben tener estos certificados de experiencia? Miren que yo puedo acreditar en los concursos públicos de méritos distintos tipos de experiencia. Experiencia laboral, experiencia de prestación de servicios. Dentro de la experiencia laboral puedo acreditar experiencia, por ejemplo, como trabajador oficial, puedo acreditar experiencia como empleado de carga administrativa, como empleado de una empresa privada. También puedo acreditar experiencia como trabajador independiente. Cuando yo trabajé para una empresa ya liquidada, una entidad ya liquidada, puedo acreditar de todas formas la experiencia. Lo importante es seguir las reglas de acreditación de la experiencia. El primer, la primera situación es la experiencia laboral. ¿Cómo se acredita la experiencia laboral? Con certificado que indique nombre o razón social de la empresa, cargos desempeñados y fechas, relación de las funciones desempeñadas por cada cargo, fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Allí tenemos, muy importante, la recomendación que siempre se hace, incluso la Comisión Nacional del Servicio Civil en esto ha sido súper enfática en los años en los que lleva desempeñando sus funciones, es que los certificados deben indicar claramente las fechas y funciones de cada empleo. Por ejemplo, pasa mucho, un certificado que dice mm, Pedro Pérez, disculpen la falta de creatividad que viene de la Facultad de Derecho, Pedro Pérez se desempeña para esta empresa en calidad de operario, digamos, o mejor, pongámoslo en el ejemplo en el nivel profesional, Pedro Pérez se viene desempeñando en esta empresa desde el año 2005 y actualmente desempeña el cargo de supervisor con las siguientes funciones, ¿cierto? Entonces, allí me dicen que esta persona lleva ya más de 15 años trabajando en la empresa, que actualmente es supervisor y me dicen las funciones actuales de supervisor, pero yo no sé cuáles funciones desempeñó previamente. Es decir, esta persona me están indicando que actualmente es supervisor, pero que antes posiblemente tuvo otro empleo y no sé cuáles son las funciones. Entonces allí la gente se equivoca, las empresas se equivocan, las entidades se equivocan. Si ustedes, por ejemplo, desempeñaron varios empleos en una entidad, debe especificar fechas y funciones por cada empleo. Por ejemplo, Pedro Pérez se desempeñó para la Contraloría General de la República en los siguientes empleos. En primero, profesional universitario, grado 3, adscrito a esta dependencia con las siguientes funciones en las siguientes fechas. Segundo, profesional especializado, grado tal,
entre tales fechas con las siguientes funciones, es decir, cada cargo con sus fechas. Muy importante. En esto cometemos muchos errores y estos errores nos cuestan o menos experiencia de la que realmente tenemos o lo peor, no poder ni siquiera presentar las pruebas por no cumplir los requisitos mínimos de acuerdo a lo exigido en la convocatoria. Yo también puedo acreditar el trabajo por prestación de servicios a través de documentos certificados suscritos por la persona competente para ello en cada entidad o empresa, en el cual conste que yo ejecuté un contrato. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los contratos de prestación de servicios se suscriben y se ejecutan posteriormente. Se suscriben, es decir, por lo general pueden ser verbales, pero digamos que en ese contexto, eh, idealmente, pues, o por lo general se acreditan contratos de prestación de servicios escritos. Entonces, yo debo acreditar no que suscribí el contrato, sino que lo ejecuté, que lo cumplí entre unas fechas determinadas. Y ya no me van a exigir para este tipo de contratos acreditar las funciones del empleo, porque no es un empleo, pero sí el objeto y las actividades que desempeñé, ¿cierto? Esto debe estar especificado en el certificado que aporto. Muchas veces el acta de liquidación del contrato me sirve. Muchas veces yo puedo aportar el acta de liquidación del contrato y esto puede servir para que sea tomado como un documento, aunque esto es discutible. Idealmente, en un solo documento se debe aportar toda la información del contrato de prestación de servicios. Cuando yo me desempeñé como trabajador independiente, por ejemplo, muchos años mi caso, ¿cierto? Uno qué hace cuando se presenta un concurso público de méritos, hablamos de contadores, hablamos de personas que se desempeñan en el comercio, hablamos de abogados o cualquier profesión liberal que se ejerza de manera independiente, uno mismo certifica que ha trabajado como independiente en unas fechas determinadas y con unas funciones específicas. Uno mismo hace su certificado, lo firma y lo aporta al CIMO. Este certificado debe obedecer a una realidad, es decir, no es como una flexibilidad allí para inventarse la experiencia, porque no es el caso. ¿Listo? Es certificar la experiencia que efectivamente he desarrollado en mi vida laboral. Lo mismo para entidades ya liquidadas. Si yo trabajé para una entidad que ya fue liquidada, yo puedo acreditar mi experiencia yo mismo a través de una declaración suscrita. ¿Qué precauciones se debe tomar para no resultar inadmitido? ¿Listo? Bueno, vamos a resolver preguntas. ¿Hay que estar inscrito en SECOP? No, nada que ver. No tenemos que estar inscritos en SECOP. Eso no, eso es para otro tipo de asuntos. Eh, Carmenza, mira, nos dice que quiere presentarse al Amazonas, pero vive en Orito, Putumayo. Claro, Carmenza, usted puede postularse al empleo en el Amazonas porque a estos empleos se puede postular cualquier ciudadano independientemente de su lugar de residencia. Eso sí, Carmenza, usted va a tener que tomar un vuelo al Amazonas o bajar por el río Putumayo hasta el departamento del Amazonas en el municipio de Leticia, en donde va a tener que presentar las pruebas escritas, porque las pruebas escritas solamente se aplican en el lugar, en las ciudades principales o municipios principales de los departamentos que participan en esa convocatoria. Por ejemplo, las pruebas escritas no se aplican en Cundinamarca porque no hay empleos que se convoquen en Cundinamarca. Muy bien. ¿Puedo postularme a varios procesos de selección de forma simultánea? Claro, siempre. Ustedes pueden postularse a la convocatoria territorial 8 y a la convocatoria territorial 9. Lo importante es que se preparen con nosotros para esta convocatoria. Eh, si la convocatoria exige tener tarjeta profesional y la tengo en trámite, ¿me puedo inscribir? Sí. Tienes que aportar el documento, constancia de que la tarjeta profesional está en trámite. Y adicionalmente debes aportar el diploma o la constancia de que eres profesional. ¿Puedo certificar experiencia de hace 10 años? Claro que sí, la experiencia no se vence. Acabo de mencionar, Jason nos hace la pregunta cómo se relaciona la experiencia laboral como independiente. Tú mismo haces la certificación.
De hecho, la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene ejemplos de certificaciones para experiencia independiente. ¿Las prácticas son válidas? Sí, son válidas. Hay que aportar las certificaciones de prácticas, aunque hay muchos requisitos para acreditar las prácticas como experiencia, pero es bueno acreditarlas. No se pueden postular a dos empleos de una misma convocatoria. Listo. Ustedes solamente pueden postularse un empleo de la convocatoria territorial 8 y pueden postularse eventualmente a otro empleo de, de otra convocatoria, pero solamente a un empleo de la convocatoria territorial 8. Muy bien, vamos con las recomendaciones. Tenemos muchas preguntas, vamos a irlas resolviendo en la medida que vamos avanzando. Verificar que los documentos estén bien escaneados y sean legibles en la totalidad de los datos que proporcionen. Miren, cuando yo comencé a trabajar en concursos públicos de méritos, los concursantes tenían que llevar una carpeta en físico, hacer una fila, entregarlos y les certificaban cuántos folios habían entregado. Esto era horrible, ¿cierto? Hoy en día ustedes, cada uno de ustedes tiene un escáner en su celular y puede tomar muy buenas fotos de los documentos. Entonces es imperdonable que aportemos documentos mal escaneados. Si no sabemos, le pedimos el favor a alguien que sepa. Siempre al lado hay alguien que sabe más que nosotros en estos asuntos informáticos y aportemos los documentos lo mejor escaneados posible. ¿Listo? ¿Por qué? Si yo omito la fecha, por ejemplo, en el diploma profesional, no tengo experiencia profesional y posiblemente voy a ser inadmitido. Es decir, si la fecha de grado es ilegible en el diploma, pues la experiencia profesional no se me va a poder contabilizar y allí posiblemente no voy a superar la fase de verificación de requisitos mínimos. No tenemos por qué cometer estos errores en un concurso de méritos. Listo. Verificar si los documentos de experiencia y formación académica cumplen con los requisitos de acreditación de la convocatoria. En experiencia, si me estoy postulando a un empleo que me exige experiencia profesional, profesional relacionada o relacionada, los certificados deben indicar las funciones del empleo. Esto es muy importante. Si no dice las funciones del empleo, la universidad que opera el proceso de selección no va a poder decir si la experiencia es relacionada o no. Tienen que aportar certificados que indiquen las funciones del empleo. Entonces, ustedes deben observar que los certificados cumplan con los requisitos de acreditación que se exigen en la convocatoria. Cargar la totalidad de documentos previo al cierre de inscripciones a través del CIMO. Actualizar los certificados de experiencia de ser necesario y posible hasta las inscripciones. Determinar muy bien si se cumplió o no con los requisitos mínimos del empleo de elección. Este ejercicio lo hacen ustedes, es decir, ustedes deben determinar a cuáles empleos cumplen los requisitos mínimos y a cuáles empleos cumplen los requisitos mínimos en relación también a la experiencia relacionada o profesional relacionada. Es decir, no sean allí ambiciosos en mal sentido, pues, apuntando a un empleo que les atrae desde el punto de vista del salario, pero del cual no tienen experiencia relacionada o profesional relacionada y se las exigen porque es importante cumplir con este requisito, ¿cierto? Es muy importante. Adicionalmente, se debe verificar si se cuenta o no con el tipo de experiencia que se exige en el empleo de elección. Entonces, allí tenemos que rápidamente, les voy a compartir mi pantalla, eh, y les voy a indicar de dónde sale esta información que yo les estoy compartiendo. Este es el sitio web de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Allí está la convocatoria territorial 8 y aquí está el anexo técnico. Miren, aquí están las reglas de la convocatoria. Este anexo es muy importante. Obviamente nosotros lo estamos discutiendo el día de hoy en un lenguaje más accesible para todos, lo estamos desmenuzando, como diríamos nosotros coloquialmente. Estamos sistematizando estas reglas de forma más específica para ustedes. Pero les quería mostrar cuál es la fuente de la información que yo les estoy compartiendo, que estoy compartiendo con ustedes, porque también es importante que ustedes conozcan de dónde se debe consultar la información oficial en las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, muy bien. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Listo. Muy breve porque la idea es que logremos avanzar hacia el siguiente punto, que es la prueba de valoración de antecedentes. Aquí estamos viendo un ejemplo. Este el ejemplo es el de un ciudadano que tiene un título de bachiller. Listo. Puede que se vea un poco pequeño, pero yo les pido que hagan el esfuerzo. Tiene un título de bachiller académico
tiene un título de ingeniero mecánico, tiene un título especialista en gerencia de mantenimiento y aquí tiene, vamos a ver algunas cosas acá, un diplomado en Supply Chain Management. Este diplomado de 119 horas es del 3 de marzo al 10 de abril del 2003. Tiene también eh, un diplomado en gestión social de las organizaciones solidarias con fecha de julio del 2010, ¿cierto? Tiene un diplomado en instrumentación industrial aplicada con énfasis en el sector petrolero. Esto es de 2011. Administración de la calidad con énfasis en costos de auditoría. Esto es del 94. Y así una serie de cursos del 94. Bueno, y aquí ya tenemos la experiencia laboral. Listo. Está un poco complicado de ver esta información, pero vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, me dicen que este señor labora en esta empresa desde el 4 de octubre del 92, desempeñando el cargo de jefe de mantenimiento y devenga un salario de tal. Entonces, vamos a empezar a resaltar errores. Si yo me quiero postular un empleo en el nivel profesional o que me pide profesional relacionada, este certificado no tiene funciones, ¿cierto? Antes de pasar a la experiencia, vamos a ver. Esta persona se va a postular un empleo en el nivel profesional. Entonces, en primer lugar, no tendría por qué cargar el título de bachiller, no es necesario. Carga el acta de grado, muy bien. Carga el título de especialista y carga certificados de educación informal. Este certificado no es válido, este diplomado, porque es del 2003, este es del 2010, este es del 2011, este es del 94, este es del 94. Entonces, ninguno de los certificados de educación informal le va a servir para la prueba de valoración de antecedentes. Esto no es grave, pero ustedes deben saber que no les va a tener en cuenta, no se les va a tener en cuenta la educación informal. En la experiencia, este certificado, por ejemplo, no tiene las funciones. Este, por ejemplo, certificado dice lo siguiente, que esta persona laboró desde el 20 de noviembre del 95 hasta el 17 de mayo del 2007. Su motivo de retiro fue terminación de contrato fijo, desempeñando sus cargos y funciones de la siguiente manera. Ingeniero coordinador de mantenimiento y superintendente de producción de protección infantil. De producción de protección infantil. Perdón. ¿Qué pasa con este certificado? Este certificado no me especifica cuáles son las fechas de cada empleo. Me dice que sí laboró desde el 95 al 2007, pero no me dice cuáles son las fechas de desempeño en cada empleo. No sirve. Imaginen, esta persona pierde con este certificado 12 años de experiencia de su vida para este concurso público de méritos porque no certificó en qué fechas fue ingeniero coordinador de mantenimiento y en qué fechas fue superintendente de producción de protección infantil. Listo. Carmenza me dice, pensé que uno podía presentar el examen en Puerto Asís, los del Amazonas. Carmenza, las ciudades de presentación de las pruebas escritas son en las cabeceras municipales de los departamentos que participan en las convocatorias, como Puerto Asís es del Putumayo, que no está participando en esta convocatoria. Creo que no se puede, pero habría que consultar si está habilitado porque es posible que esté habilitado. Entonces, dejo este interrogante allí. Este certificado, este certificado sí cumple con los requisitos de acreditación de la experiencia. Listo. Miren que allí me especifica cuáles son las funciones, cuál es el cargo que desempeñó y las fechas entre 2007 y 2008. Este certificado no me dice cuáles son las funciones que se desempeñaron. Tampoco me sirve, ¿cierto? Digamos que de cara a un empleo con experiencia profesional relacionada. Esos son certificados de prestación de servicios que expide en su momento el Distrito Capital de Bogotá. Son válidos. El objeto del contrato, el plazo inicial, la fecha de inicio y la fecha de terminación. Eso es lo que me interesa allí, ¿cierto?
que efectivamente se ejecutaron los contratos y allí dentro del objeto dice, por ejemplo, prestar los servicios profesionales en lo relacionado con las actividades de evaluación de la maquinaria industrial de las empresas asesoradas por el convenio, así como las nuevas empresas que originen en... Entonces, me indica a mí la información que me pide el certificado. Eh, este certificado, por ejemplo, me dice qué fue lo que hizo esta persona, pero no las funciones que desempeñó. Es un certificado que no sería válido, ¿cierto? Bueno, yo creo que allí ya tenemos suficientes ejemplos de lo que se debe, lo que no se debe, eh, frente a, a cómo se acredita la formación académica y la experiencia en una convocatoria. En este punto yo les voy a hacer un paréntesis. En Construyendo Méritos tenemos un completo servicio de asesoría en verificación de requisitos mínimos y valoración de antecedentes. Este servicio consiste en el análisis de los documentos que ustedes piensan postular a una convocatoria pública de empleo para analizar cuál es el empleo que mejor les serviría. Entonces, esta persona se está postulando a dos eventuales empleos y aquí nosotros le estamos indicando cuál es el mejor empleo que le conviene de acuerdo a esos dos empleos de su interés, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que hay un empleo para el cual no cumple con los requisitos mínimos, pero hay otro empleo para el cual sí cumple con los requisitos mínimos y adicionalmente le damos la recomendación de mejorar algún certificado que no esté siendo válido por error de acreditación de la experiencia y esto le puede significar un mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Esta es una valoración, este es un servicio que prestamos en Construyendo Méritos, que los invitamos a considerar en caso de que tengan dudas cuál es el empleo más óptimo para su hoja de vida. Hasta los próximos días, este servicio tiene un costo de 175.000 pesos en nuestro sitio web. ¿Listo? Vamos a volver a la presentación. Les dejo entonces la invitación para que conozcan este servicio de asesoría en valoración de requisitos mínimos y análisis de antecedentes. Pasamos a continuación precisamente a mencionar en qué consiste la prueba de valoración de antecedentes. Esta es la tercera prueba que se aplica en el proceso de selección. Si a ustedes les aplican esta prueba, quiere decir que ya superaron la prueba escrita de competencias funcionales y obviamente ya superaron la fase de verificación de requisitos mínimos. ¿En qué consiste entonces la prueba de valoración de antecedentes? Tenemos que son tres pruebas. Hay una prueba que es clasificatoria, que tiene un peso porcentual del 20%, que es la prueba de valoración de antecedentes, aclarando que en los empleos en los que no se exige experiencia, no se aplica esta prueba, tampoco se aplica en los empleos de conductor. ¿Cómo mejorar el puntaje en esta prueba? Uno, verificar que la prueba sí se aplique al empleo de elección. Dos, determinar si efectivamente se cumple con los requisitos mínimos del empleo. Tres, verificar qué certificaciones demuestran formación académica y o experiencia adicional a lo exigido. Y cuatro, simular el puntaje a obtener y evitar postularse a empleos en los que se obtendría un puntaje de cero. Entonces, allí, nuevamente, ustedes me disculpan, yo les voy a compartir pantalla para que veamos los criterios brevemente que se aplican en esta prueba. Ah, miren, perfecto, aquí está. Ciudades de aplicación de las pruebas escritas: Leticia, Tunja, Bogotá, Florencia, Santa Marta, Armenia, Ibagué y Mitú. Mucho centralismo en este país, es verdad. Entonces, solamente se aplican en las ciudades capitales de departamento. Igual como vemos, esta convocatoria no es, digamos que amplia en municipios, sino que se concentran en capitales, es decir, las entidades que están involucradas son capitales de departamento esencialmente y gobernaciones departamentales cuya planta de personal principal está en las capitales. Entonces, muy centralizada la convocatoria. Pero bueno, es la dinámica pues de la convocatoria. Hay otras convocatorias que tienen una mayor cobertura territorial. No es una crítica, sino una descripción. Aquí en el anexo técnico que yo les mostraba hace un momento, ustedes encontrarán cuáles son los criterios para la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros, el ejemplo que vimos hace un momento, empleos con requisito mínimo de experiencia profesional relacionada, tengo que me van a otorgar 40 puntos máximos por experiencia profesional relacionada
15 puntos máximos por experiencia profesional, por educación formal 25, por educación formal informal 5, por educación para el trabajo y el desarrollo humano 10, en la modalidad de formación académica y en la modalidad de formación laboral 5, para 100 puntos. Todas las pruebas se califican entre 0 y 100 puntos, asimismo la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, si yo me postulo a un empleo en el nivel profesional, estos son los requisitos que me van a permitir a mí obtener un puntaje, siempre y cuando excedan los requisitos mínimos. Entonces, por educación formal, si yo quiero obtener un puntaje en educación formal en el nivel profesional, debo aportar necesariamente un posgrado que exceda los requisitos mínimos del empleo o un pregrado adicional, ¿cierto? En el nivel técnico, por ejemplo, debo aportar una tecnología adicional a la que se me exige. ¿Cómo se puntúan además? Entonces, tengo que la educación formal en el nivel profesional, por cada título profesional me dan 15 puntos, pero adicional, es decir, debo tener 2 títulos profesionales. Allí vamos viendo que obtener un puntaje alto en esta prueba no es fácil. Por especialización, 10 puntos. Si el empleo me exige especialización y yo aporto solo una especialización, no voy a obtener un puntaje porque debe exceder los requisitos mínimos del empleo al cual me estoy postulando. Entonces, yo debo aportar 2 especializaciones si el empleo al cual me estoy postulando exige especialización. En el ítem de educación informal se miden las horas. Entonces, si yo aporto cursos por unas determinadas horas, me dan un puntaje entre 1 y 5. No es mucho, pero sirve. Entonces, si yo acredito cursos entre 8 y 23 horas, tengo un punto. Y lo máximo es entre 72 horas o más, 5 puntos, sumando la totalidad de cursos. Y ya por educación para el trabajo y el desarrollo humano, por cada uno de los cursos acreditados me dan 5 puntos. Por lo general, la gente no obtiene puntaje por educación para el trabajo y el desarrollo humano, ya que no es muy atractivo, digamos, al menos en el nivel profesional, en el nivel técnico, en el nivel asistencial, sí se acreditan estos cursos, pero tampoco se obtiene un gran puntaje por este tipo de cursos. Lo que más da puntaje es la experiencia. ¿Listo? Entonces, para calcular la experiencia, la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene una fórmula que publica en este anexo técnico. Vamos a ver la experiencia en el nivel profesional. La experiencia, según me la van a calificar según la experiencia que se exige en el requisito mínimo del empleo al cual me estoy postulando. Si la experiencia que me exige el empleo es de 0 a 12 meses, entonces yo debo aplicar una fórmula. En suma, las reglas de la aplicación de esta prueba de valoración de antecedentes ya están publicadas en ese anexo técnico que les acabo de compartir para que lo consulten eventualmente. Listo. Muy bien. Entonces, allí con ello cerramos la prueba de valoración de antecedentes. Recuerden actualizar sus documentos, cargarlos correctamente, verificar que cumplan con los requisitos mínimos del empleo de su elección y en la medida de lo posible incrementar esos requisitos mínimos, es decir, acreditar más experiencia. Me piden 36 meses, acredito 50. Tengo algo que me va a generar un puntaje, ¿cierto? Muy bien. Asesoría en requisitos mínimos y valoración de antecedentes es la invitación que les acabo de hacer a tomar este servicio con nosotros. En un momento les muestro nuestro sitio web donde lo encontrarán. ¿En qué consisten las demás pruebas que se aplican en la convocatoria? Y con esto ya cerramos, yo les prometo, para que vayan y coman, compartan con su familia, porque seguramente están muy cansados de haber trabajado el día de hoy. Nos estamos anticipando a qué viene después de las inscripciones. En esta convocatoria se aplican 2 pruebas, una prueba escrita de competencias funcionales y una prueba escrita de competencias comportamentales. Vamos a hablar brevemente de ellas. En la prueba de competencias funcionales se evalúan conocimientos básicos, habilidades básicas y conocimientos funcionales. Estos son los 3 componentes principales de esta prueba de competencias funcionales, que es la prueba más importante de este proceso de selección y para la cual ustedes se deben preparar ampliamente. Entonces, ustedes en este momento están preparando simplemente su inscripción, pero ustedes deben observar que ustedes efectivamente tengan los conocimientos del empleo al cual se están postulando, porque si no deberán prepararlos de alguna manera. Es decir, si ustedes se van a postular a un empleo en el cual se gestionan impuestos territoriales, pues ustedes deben tener conocimientos de este tema, de este asunto, porque eso es lo que les van a evaluar en esta prueba de competencias funcionales.
También les evalúan otros asuntos, por ejemplo, conocimientos básicos de la función pública, constitución política, actuaciones administrativas, a veces gestión de archivo, unos conocimientos que se consideran allí básicos. También se evalúan habilidades básicas como comprensión lectora, como redacción de textos. Eso se evalúa allí. Fundamentalmente, conocimientos funcionales del empleo. Por eso ustedes deben conocer muy bien el propósito y las funciones del empleo al cual se están postulando. Estas pruebas se evalúan bajo la metodología de juicio situacional. Cada pregunta está precedida de un caso hipotético o de un supuesto. Por ejemplo, allí tengo la situación 1. Yo debo leer este texto para responder las preguntas 1 y 2. No me voy a detener sobre estos ejemplos porque simplemente quiero que ustedes conozcan la metodología. En este momento no es tan importante abordar, digamos que en profundidad las pruebas escritas, ya que nos debemos concentrar en la inscripción. Entonces, tenemos que obedecer a la metodología de juicio situacional. Para responder las preguntas 1 y 2, yo debo haber leído el texto anterior y en cada pregunta solamente una opción de respuesta contiene la clave de respuesta, solamente una es correcta. ¿Listo? Entonces, en el cuadernillo de respuesta yo relleno solamente un óvalo. Ya, no más. Si relleno dos, me equivoqué, anulada la pregunta. Siguiendo, describiendo la metodología CNSC, es decir, esto es lo que hace la CNSC en las convocatorias de su competencia, de acuerdo a lo que desde Construyendo Méritos observamos de los últimos 5 o 6 años de carrera administrativa en Colombia. Esa es la segunda pregunta también, selección múltiple con única respuesta. La prueba de competencias comportamentales también obedece a la metodología de juicio situacional. Allí ya no me evalúan conocimientos o las habilidades que mencionaba hace un momento, sino competencias del ser o variables psicológicas del individuo. Allí lo que hace el Estado a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil es verificar que ustedes cumplan con ciertas exigencias de la persona, no desde lo que conoce, sino de lo que es. Evalúa las competencias comportamentales que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Estas competencias comportamentales han sido establecidas legalmente para cada nivel jerárquico, es decir, ya sabemos cuáles son las competencias comportamentales que ustedes deben evidenciar como servidores públicos. Hay unas competencias comunes, que son aprendizaje continuo, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Y hay unas competencias que son específicas de cada nivel jerárquico. Allí las tenemos, competencias del nivel profesional, del nivel técnico y del nivel asistencial. En Construyendo Méritos siempre preparamos para las pruebas escritas con este tipo de espacios como en el que nos encontramos el día de hoy. Entonces, el día de mañana, que cerremos las inscripciones, que vengan a continuación las pruebas escritas, vamos a tener espacios en los que discutimos metodología y temas que se evalúan en las pruebas para la convocatoria territorial 8. Por el momento simplemente queremos que ustedes comiencen a comprender la metodología de evaluación. En las competencias comportamentales también está la metodología de juicio situacional, pero allí ya no me evalúan conocimientos, sino competencias. Yo allí debo tener en cuenta que en esta pregunta me están evaluando una competencia comportamental específica. En este caso es aprendizaje continuo. Y de las opciones de respuesta, solamente una contiene la clave de respuesta. Esta es la metodología de juicio situacional aplicada en la prueba de competencias comportamentales. No vamos a abordar, digamos que más ejemplos, porque como les digo en este momento, simplemente queremos es que vayamos aproximándonos a las pruebas escritas. Finalmente, ¿cómo prepararse para las pruebas escritas? Entonces voy a compartir pantalla por última vez con ustedes. Allí vamos a ir a construyendoméritos.com y allí tenemos cursos, convocatorias. Entonces, aquí tenemos la asesoría en requisitos mínimos y valoración de antecedentes para el que quiera tomar esta asesoría, ¿cierto? Esto muchas veces hay personas que quieren tener mayor certeza del empleo al cual se están postulando. Y tenemos el curso para la convocatoria territorial 8. Miren que aquí están los contenidos del curso, les invito a consultarlos porque es muy amplio lo que ustedes verán en nuestro curso
podrán prepararse, digamos, de forma bastante profunda para los distintos empleos ofertados. Pero lo vamos a ver, digamos, en este espacio, el interior del curso. Muy bien, aquí estoy en mi cuenta personal construyendoméritos.com. Aquí ingreso al curso de la convocatoria territorial 8. La unidad número 1 contiene insumos que me forman para conocer mejor en qué consiste la función pública y la carrera administrativa. La unidad número 2 me indica cuál es el paso a paso de la convocatoria. Y ya en la unidad número 3 yo empiezo a resolver simulaciones de pruebas escritas bajo la metodología de evaluación que me voy a encontrar en la convocatoria. Entonces, por ejemplo, esto es lectura crítica. Yo aquí debo leer un texto y a partir de este texto yo debo resolver una prueba completa en la cual cada pregunta viene con una amplia retroalimentación y en la cual se me va a indicar si la opción que respondí es correcta o es errada, ¿cierto? Nuestro curso tiene entonces insumos que incluyen habilidades como razonamiento lógico-matemático, redacción de textos de ortografía, herramientas ofimáticas, pero también contiene conocimientos básicos de la función pública. Esta es, digamos, una de nuestras especialidades. Allí formamos ampliamente en Constitución Política y Estructura del Estado. Contiene una gran cantidad de conocimientos funcionales, gestión de archivo, atención al ciudadano, MIPG, derecho de petición, ley antitrámites y todos esos temas que están ampliamente relacionados con la función pública. Y finalmente comprende una simulación de pruebas escritas por cada nivel jerárquico para la prueba de competencias comportamentales. El curso está integrado adicionalmente por lecciones en video cortas, pero digamos que eh, concisas en las cuales yo voy a poder apropiarme de conocimientos básicos de la función pública, en este caso actuaciones administrativas. Los invitamos entonces a conocer el contenido de nuestro curso virtual Convocatoria Territorial 8, que se preparen con nosotros, que este curso les va a permitir no solamente familiarizarse con esta metodología de evaluación que se usará en la Convocatoria Territorial 8, sino que además les permitirá profundizar en los conocimientos que les serán evaluados. Muy bien, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Queda la invitación a prepararse con nosotros para la convocatoria Territorial 8. Queda la invitación a seguir las reglas específicas de acreditación que acabamos de ver el día de hoy. Queda la invitación para que participen de los distintos espacios de formación de este tipo que vamos proporcionando en el futuro. Están muy invitados y agradecemos su asistencia a este espacio. Vamos a resolver un par de preguntas que tenemos allí sobre el chat. Los empleos que no requieren experiencia no presentan pruebas de competencias funcionales. No, no dijimos eso. Todos los empleos presentan una prueba de competencias funcionales, salvo el cargo de conductor, es decir, todos los empleos. ¿Cuál es el puntaje en las pruebas que debemos sacar para poder seguir en proceso? 65 puntos sobre 100. ¿Cuál es el paso a seguir? Inscribirnos, claro. Cuando se abran las inscripciones, postularse al empleo a través del SIMO. Bueno, creo que allí tenemos por hoy 7:30, la hora de cierre. Agradecemos mucho su asistencia. Es muy importante para nosotros que participen de este tipo de espacios con nosotros, que se preparen con nosotros. Digamos que son espacios que también nos permiten a construyendo méritos, conocer cuáles son las necesidades de ustedes y cuáles son las inquietudes que van presentando en las distintas fases de los procesos de selección. Allí les comparto el link del curso para la convocatoria y espero que nos veamos en un futuro próximo. Muy buena noche.